soy Jeruz Alvarado, psicóloga clínica, experta en ansiedad e insomnio, profesora de meditación y yoga. Me puedes decir Jero. Quise colocarle a este podcast un té con Jero para que me sientas muy cercano a vos. Cuando prepares tu bebida cálida de amor, te sientas a escuchar este espacio, mientras te acompaño en un viaje de ciencia con conciencia, para que mis palabras te brinden claridad, conexión, esperanza y la fuerza de voluntad para que logres los cambios aspirados en tu vida hoy. Hola, Helu por acá. ¿Alguna vez sentiste que no sabes qué viene y eso te paraliza? Tal vez no es que te falte claridad, tal vez lo que falta es calma. Calma para evitar la incertidumbre. Quise empezar con estas reflexiones porque de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, no es que estés fallando. Cuando hay tanta incertidumbre es abrumador. Lo que sucede es que tu sistema nervioso está tratando de buscar seguridad. Quiero que sepas que estoy acá para acompañarte y conectar contigo el día de hoy. Hoy me levanté y, como es regular, me fui a meditar y en los ratos de reflexión y de pausa que yo tengo, hoy me pregunté las siguientes preguntas. ¿Cómo te sientes ante tanta certidumbre? ¿Cómo me siento hoy ante tanto incierto? Y también me pregunté qué tienes que hacer el día de hoy y para qué lo vas a hacer. Y sí, hoy decidí escribir este podcast para poder contártelo. Esto quiere decir de que para mí es clave cuando hay tanta incertidumbre. Primero, darme cuenta de cómo me siento. Y segundo, tener una pequeña meta, una pequeña dirección, un lugar donde yo puedo ir canalizando esa energía. Bien. Y así me permito sentir, validarlo y reconocerlo, reconocer el paso que voy a dar para poder sentir un poco de seguridad y propósito en medio de la incertidumbre. Por ende, hoy quiero hacerte 3 preguntas. ¿Sí? Ahí contigo, ahí conmigo. Eh, Tomar la inhalación, exhala, otra, respirar. Donde sea, si estás limpiando, si estás cocinando, si estás manejando, respira. Parte, digamos, de tu estado natural, solo que ahorita lo estás invocando para hacerlo con presencia. Una respiración más. Perfecto. Ahora te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Te abruma el inicio de año? O sea, el inicio de algo. ¿Sentís que es abrumante? Al escuchar las noticias, ¿qué emociones sentís? Tomando esta respiración profunda, ¿verdad? Una vez más, reflexiona conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias el año? ¿Cómo vivís la incertidumbre en este momento? Gracias por pausar. Como psicóloga clínica y profe de meditación, estoy acá para acompañarte en lo que estés transitando. Hoy quiero profundizar en qué es la incertidumbre y cómo generar calma ante tanta incomodidad, siendo tan complejo sentarse con ella, o sea, sentarse con la incertidumbre. Bien, el cerebro interpreta la incertidumbre como una señal de amenaza. Eso es lo primero. Incluso cuando no hay peligro real, cuenta el neurocientífico Jonathan Rosser. Además,
quiero brindarte claridad sobre qué es el neuropéptido o el químico de la serotonina. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. Cómo se expresa, cómo se siente y cómo permitir que éste se libere para poder sentir serenidad y profundidad. Bien, desde la psicología contemporánea, la incertidumbre no es solo no saber qué va a pasar, sino una experiencia emocional y cognitiva. ¿Qué significa eso? Es decir, yo genero una emoción y un pensamiento ante aquello que yo no sé qué va a pasar. Para entender la incertidumbre un poco más, según la American Psychological Association, se asocia a la dificultad para tolerar la ambigüedad y la imprevisibilidad, lo que activa respuestas de estrés, ansiedad y rumiación mental. ¿Qué quiere decir esto? Michel Dugas, que es un psicólogo canadiense experto en ansiedad e incertidumbre, comparte que la incertidumbre no es solo no saber qué va a pasar, es una experiencia emocional que activa ansiedad cuando el cerebro no logra predecir el futuro. Eso es importante. No logra predecir el futuro. Por ende, se resume en que la incertidumbre es cuando la mente busca certeza para sentirse segura. A la vez, cuando no la encuentra, activa sistemas de alerta, es decir, el sistema de la amígdala, el cortisol, para poder resolver. Y el cuerpo entra en hipervigilancia, es decir, atención con miedo. Esto explica por qué cuando se siente incertidumbre, pensás en exceso. O sea, hay rumiación, hay ruido. Te cuesta descansar, pausar, calmar. Sentís ansiedad sin razón clara, muchas veces. Y algunas veces aparece irritabilidad y sensación de lucha o miedo. Es decir, mis estados emocionales son en pico o volátil. Bien, por esta razón, igualmente, Michel Dugas afirma que las personas no sufren por lo que ocurre, sino por no poder tolerar la ambigüedad de lo que podría ocurrir. Esto es muy importante. Es decir, la incertidumbre me afecta en la ambigüedad de lo que podría suceder. Es decir, está en el futuro. La manera en que yo, Jerusa, transito la incertidumbre es con bocados muy pequeños. Te explico. Similar a cuando estoy cruzando un río. Un río que está lleno de piedras resbalosas y que tengo que caminar para atravesarlo, como me pasa ahora en las vacaciones. Es decir, lo primero es tener claro hacia dónde quiero ir. Porque cuando tengo tanta incertidumbre, hay poco claridad, entonces me siento en un lugar donde no sé dónde estoy. Pero por lo menos digo, ok, hoy voy a escribir este podcast, hoy voy a realizar esta tarea, hoy quiero definitivamente, ¿verdad? Y ahí tengo cierta certeza de mi energía. Muy bien, volviendo a la analogía del río, yo estoy en la orilla y quiero cruzar el río hacia el otro lado, pero hay piedras resbalosas, el río está frío y bueno, para iniciar en ese lugar de incertidumbre que es el río, decido dar el pequeño paso, un paso hacia el lugar donde quiero llegar. Eso es lo primero. Segundo, al dar ese pequeño paso, una a la vez, cada paso es un logro. Eso es muy importante. Cuando estoy atravesando la incertidumbre, cada paso es un logro. Y me acerca más hacia donde quiero estar. Me acerca hacia esa pequeña meta, es decir, la orilla, el otro lado del río, donde quiero estar. Y finalmente me digo, no hay prisa, sé que voy a llegar.
A veces sí necesito una pequeña mano para poder cruzar ese pedazo del río que es un reto muy, muy grande. Es decir, necesito un apoyo, alguien que me sostenga la mano, una tribu, una persona. Pero lo más importante es que lo que necesito no es certeza, sino calma. Entonces, con esta comprensión de cómo yo, Jerusa, transito la incertidumbre, contame un poquito de cómo vos, cuáles son tus herramientas cuando estás transitando la incertidumbre. ¿Qué es lo que haces? Déjame un comentario. Para mí es muy, muy enriquecedor poder escucharte y tener este diálogo, ¿verdad? Que no sea solo un lugar donde yo nada más transmito mis ideas, sino que también puedas aportar a esta comunidad de crecimiento de ciencia con conciencia. Bien, en la incertidumbre la mirada es corta. No hacemos esa mirada de águila o mirada superior. ¿Por qué no? Porque tal vez puede ser muy abrumante. Lo que yo te recomiendo es más bien mirada focalizada con presencia en cada paso para poder sentir así que voy a lograr la caminata a través de la incertidumbre. Eh, Bien, ahora quiero que hablemos un poco de la serotonina. Me encanta este neuropéptido. Porque la serotonina yo la asocio con serenidad. Bien, es una manera sencilla como para que te recuerdes de la palabra serotonina. Y la serotonina es un neuropéptido, un neurotransmisor producido principalmente en el intestino. Hablan los expertos que el 70-90% de su producción, ¿verdad?, es en el intestino y el resto en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. Bien, por esta razón no se puede simular, ¿verdad? Es tan complejo buscar algún medicamento que la reemplazca, que la pueda hacer o actúe como si fuera la serotonina a perfección. Los medicamentos intentan representarla, pero es bastante complejo que dé con su manifestación completa. Por ende, para segregar de manera eficiente y regular, se debe tomar en cuenta el metabolismo. Si solo te llevas eso, recordar, serotonina, serenidad igual a metabolismo. Muy bien. Eso quiere decir que tenés que tomar en cuenta áreas de tu salud, áreas de tu hacer que tienen que ver con tu metabolismo. Y el primer lugar para estar en contacto con esta información o ese hacer que sea coherente para la salud de tu metabolismo es tomar agua, recibir luz solar diaria y comer verde. O sea, es tres acciones sencillas que puedes hacer hoy para empezar a tener esa conciencia de tu metabolismo, para producir serotonina, para poder sentir serenidad. Muy bien. ¿Qué significa comer verde? Para mí es pensar en hojas verdes, es pensar en minerales, en nutrientes que tengan que ver directamente con la tierra. Es decir, que me brinden fibra y nutrientes a nivel de lo que yo estoy consumiendo y por ende este nutra mi intestino y por ende esa salud del intestino me brinda estabilidad y producción de serotonina. El estadounidense Barry Jacobs comenta que la serotonina despierta o desempeña un rol clave en la regulación emocional. Esto es muy importante. Es decir, ayudando al cerebro a responder con mayor estabilidad frente al estrés. Bien, la autorregulación emocional química efectiva. Por ende, la serotonina brinda regulación del estado anímico sin picos, sensación de calma y bienestar de satisfacción, estabilidad emocional y reajuste y equilibrio. Y finalmente,
regulación del sueño y el apetito, metabolismo en balance. Esta parte del sueño es muy importante. En otros episodios estaré hablando un poco más del sueño, pero el sueño es un indicador importante si estoy logrando producir serotonina. Si estoy teniendo algún momento que estoy padeciendo insomnio o definitivamente mi sueño es demasiado interrumpido, esto es importante porque la serotonina sí brinda el paso hacia los otros químicos que yo necesito para poder encontrar o alcanzar un sueño placentero. Por ende, las funciones, la función más importante que te tienes que llevar hoy de lo que es la serotonina es el reajuste, la autorregulación, primero de mi metabolismo y después de mi sistema nervioso. Muy bien, como tal en el episodio 7, la trampa de la dopamina fácil, si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo escuches un momento. La dopamina es un neurotransmisor asociado con la motivación y la recompensa inmediata. Es de acción rápida, transitoria y orientada al corto plazo. Esto es muy importante, o sea, es corto plazo. Dice la psiquiatra Anne Lamke, que me encanta su trabajo, o sea, es una científica que su trabajo lo respeto muchísimo y ella es la escritora del libro La generación dopamina. También es un excelente libro. Por otro lado, la serotonina es lenta, es profunda y reguladora. No busca recompensa, busca equilibrio. Si solo te llevas esto de qué es la serotonina, es esto. La serotonina busca equilibrio. Bien, por eso se le reconoce como el sistema neuroquímico de estabilidad emocional y autorregulación metabólica. Comprendiendo la diferencia de estos dos neuropéptidos, dopamina es velocidad, impulso, búsqueda y corto plazo. Serotonina es estabilidad, regulación, largo plazo, lento, profundo. Bien, con esta comprensión de la diferencia, contame también, ¿verdad? Tal vez ahí en los comentarios, estos mismos, que te estoy invitando a que me escribas para poder escucharte y sentir que hay comprensión o necesito profundizar más. Si te queda claro la diferencia entre la dopamina y sus efectos a nivel de nuestras acciones y cómo las sentimos y cómo sentimos la serotonina. Ahora que tenés una comprensión química de la calma y la estabilidad, ¿cómo producirla de manera regular? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo producirla de manera endógena? ¿Cómo poner a disposición mi metabolismo para que ésta se segregue? En lo personal, te voy a contar lo que yo hago. A ver si eso te sirve. Te voy a compartir 3 herramientas sencillas y que hace tiempo las aplico en mí. Me han permitido poder transitar. Y lo que estamos hablando de los diferentes picos emocionales, especialmente el tema de la incertidumbre, y volver a sentir un poco de calma. Número 1, en mi día de la meditación. Es decir, buscar espacios de silencio presentes, con enfoque y con una intención. Yo los inicio en las mañanas. Puedes hacerlo en cualquier momento de tu día. Y como este hábito es tan maravilloso, te invito a que vayas a hacer el campamento de meditación, que es un proceso para que puedas conmigo, de la mano, paso a paso, realizar un proceso de comprender lo que es la meditación desde la parte práctica, desde la parte teórica, pero también para tener ese lugar de hábito y estilo de vida de calma en tu vida hoy.
Entonces vas a retomeditar.com y ahí accesas toda la información. Estoy segura que te va a ser muy, muy útil. Número 2, para mí es comer verde. En lo personal, yo tomo moringa de hace, vamos a ver, 2 años. Ya, yo tomo moringa hace 2 años de manera regular. Y si esto, ¿verdad? Se dice, mira, ¿cómo es que puedo hacer esto? Bueno, nosotros, yo también lo vendo, pero igualmente, si usted dice, bueno, no puedo conseguir moringa donde estoy, coma verde. Es decir, hojas, cale, arúgula, espinacas, brócoli. Es decir, verduras y legumbres que te brinden esos magnesios, esos potasios, esa clorofila, ese hierro natural para poder tener ese intestino y ese sistema digestivo que es el hermano del sistema nervioso. Y finalmente, la última herramienta que te quiero compartir, que para mí es una muy importante, es momentos de conexión. ¿Qué quiere decir eso? Momentos de conexión conmigo mismo. Puede ser a través de una caminata, puede ser antes de dormir, como que me pregunte cómo estuvo el día, si tuvo un conflicto, o sea, pausar para poder reflexionar conmigo. Puede ser a nivel de escritura una vez a la semana o todos los días, es decir, pausar para conectar conmigo misma y con los seres que yo elijo compartir. Si es mi hijo, si es mi pareja, si es un paciente, es decir, elijo compartir con esta persona y estoy 100% presente, conectada con ese otro ser humano. Para mí, estas 3 herramientas me han brindado ese lugar de calma y presencia para poder transitar los picos emocionales, especialmente la incertidumbre de la vida. En palabras del psicólogo Terry Real, que admiro muchísimo su trabajo también, que habla muchísimo de masculinidad y relaciones, él dice, en la adicción la persona se desconecta de sí misma antes de desconectarse del mundo. Se lo voy a leer una vez más. En la adicción la persona se desconecta de sí misma antes de desconectarse del mundo. Te lo explico, digamos, desde lo que yo puedo entender. Comprendiendo que la conducta adictiva es un estado de dolor. O sea, si yo estoy adicto a la pornografía, al alcohol, a los videojuegos o alguna conducta, digamos, las redes sociales, y yo no lo puedo controlar, ahí hay un dolor. Tal vez yo no lo vea, pero sí hay un dolor. Y ese dolor, el antídoto, es decir, la medicina para ese dolor es la conexión. Primero con uno mismo y por ende la intimidad y la profundidad con el mundo que nos rodea. Es decir, conectar con otros seres humanos, con otros seres vivos. Ahí yo voy a encontrar esa calma, ese alivio ante ese dolor. Bien, finalmente la incertidumbre se siente como un terreno inestable. Es como ese lugar donde todo se mueve y no entiendo qué es lo que está pasando. No tener el panorama claro hacia qué, o a veces lo primero es darme cuenta dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Esas 2 pausas son esenciales en la incertidumbre. Y lo segundo es pausar para poder sentir, estar y caminar un pequeño paso a la vez hacia la dirección hacia donde quiero estar, hacia la dirección donde yo anhelo estar. Bien. Además, si hoy solo pudiste escuchar este podcast y integrar alguna frase, alguna herramienta que quieres implementar, es suficiente. Ese es tu pequeño paso del día de hoy. Y te felicito muchísimo por estar escuchándolo hasta aquí. Y bien, em, si este episodio, ¿verdad? Te pareció de valor, consideras que otra persona cerca tuyo necesita un poco de luz, ¿verdad? Un foco en su camino, por favor, compártalo con alguien
que necesita, digamos, un poco de alivio el día de hoy. Y también, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Para mí es un lugar donde puedo estar viendo que esto es de valor para ti y sentís que quieres escuchar el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias. Toma una respiración conmigo. Exhala. Sentí. Pausa. Si hay incertidumbre y quieres un poco de alivio a ella, por lo menos ahora. Pare para darte cuenta de lo que sentís y a la vez poder dar un pequeño paso hacia donde quiero estar. Además, estoy haciendo el espacio maravilloso de Manifestando Sueños en febrero presencial, en marzo virtual. Entonces, bueno, si estás interesado, interesada, escríbame. Ahí me puedes contactar en todas, ¿verdad? En Instagram o en YouTube o en la página o cualquier otro medio ahí que tenés para contactarme. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar cosas que te permitan pausar y crecer. Para mí es muy valioso tu tiempo. Y me despido con un té con Jero, ciencia con conciencia. Nos escuchamos en el siguiente episodio.